Muchas gracias, Huidobro. Definitivamente la estás pasando súper bien en los exteriores, pero ahora es momento de nuestro bloque médico y nos acompaña nuestro psicólogo Juan Carlos Torres para tratar un tema muy importante. Yo sé que los adolescentes e incluso ya los adultos, porque llegan a serlo personas de 20, 21 años, no lo cuentan mucho a su mamá, pero los tiempos han cambiado y a veces comparten estas experiencias y vamos a tratar cómo los papás deben de actuar o qué hacer, incluso las personas implicadas frente a la primera vez. Muy buenos días, Juan Carlos, bienvenido. Tabata, buenos días. Justamente, ¿no? La primera vez en cuanto a la iniciación sexual de los adolescentes es un tema que va a marcar mucho la cuestión de cómo lo manejan los papás, sobre todo. ¿Por qué? Porque de repente tenemos una sociedad que habla mucho de sexo, pero así como se habla del tema, también se restringe dentro de las casas, donde existen mensajes como todo el mundo puede hablar de sexo, pero menos en casa, ¿no? Entonces, a nosotros negar el tema o la posibilidad de comunicación dentro del hogar hace que los chicos, en este caso los adolescentes, no tengan la capacidad de conectarse con los papás y poder confiar de repente los nuevos gustos o atractivos que tienen. Y en esta parte de la iniciación sexual también tiene que ver con el tema del enamoramiento, por ejemplo, que por ahí se va empezando, ¿no? Así es, pero ¿qué pasa, Juan Carlos, cuando de repente alguna de nuestras hijas o alguien cercano tiene su primera vez, pero no es de manera muy agradable? Cuando se da, vaya a ser porque se van a una fiesta, toman de más, se confunden, tantas circunstancias que puede pasar que pierda la primera vez. ¿Qué pasa ahí cuando ese primer momento no es tan bonito? De hecho, que va a producir una etapa traumática. ¿Por qué? Porque es algo que va en contra de tu voluntad. Sobre todo en el tema que es más marcado dentro de la sociedad con las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer, aparte de ver el sexo no solamente como una entrega física, sino como algo emocional o espiritual, entonces se siente transgredida o lastimada en esa parte, y eso va a generar que cause el trauma, que cause de repente problemas depresivos en casos extremos, y de repente también cuando se produce por violaciones sexuales es todavía más fuerte la situación, y ahí sí entra a detallar mucho la colaboración que tiene y el aporte que tiene que darle la familia. Sí, de repente la mamá cómo debe de actuar, cómo debe ser el trato, porque muchas veces vivimos en una sociedad, tú lo sabes, machista, y que algunos padres pueden reaccionar de manera un poco violenta o incluso recriminarles. ¿Cómo crees que debería ser la actitud de los papás frente a esta situación, si en tal caso se enteraran? Es curioso lo que dices, porque he tenido la oportunidad de trabajar con familias que han tenido hijas violentadas, y lo primero que algunas de las familias, no en su mayoría, hacen es golpear a la chica que ha sido violada sexualmente o recriminarla como si ella tuviera la culpa de lo que le ha pasado. Entonces, la primera acción que tiene que hacer la familia es colaborar con ella, brindarle confianza y hacerle sentir protegida ante la situación, sobre todo cuando la violación se da por casos de familiares o personas conocidas, como los padrinos o los vecinos, que siempre, regularmente es así, ¿no? Entonces es brindarle el apoyo y la seguridad. Ahora, cuando se toca el tema de familiares que son los transgresores, es importante darle la seguridad a los chicos. ¿Por qué? Porque como es mi familia, yo no lo puedo denunciar, no puedo decir nada, porque todo tiene que quedarse callado. Entonces ese es otro aspecto que primero tendría que tenerse en cuenta: la estabilidad emocional del adolescente, hombre o mujer, y luego pensar en el familiar que queramos o no ha cometido un acto delincuencial, ¿no? Y sobre todo velar por la integridad y por el bienestar de la víctima en este caso, no tratar de hacerla sentir mal, ¿no? Exacto, ¿no? Y sobre todo el tema de la confianza que va, ¿no? Y tratar de estabilizarla, buscar ayuda profesional también, que siempre va a ser necesario para poder reestructurar ciertos aspectos de su personalidad que se ven resquebrajados. Incluso en el tema de la parte social, romper los estigmas que se tienen con respecto a las personas que son violadas, respecto a las personas que de repente también inician en la etapa sexual. Y también vemos ahora el otro grupo de las chicas que ya han tenido experiencia sexual, y en el colegio, por ejemplo, hay una que no ha probado ni siquiera un beso de un chico. Empezamos la presión. Y empezamos con la presión, que sí, que eres una monza, eres una tonta, que no lo haces. Entonces, enseñarle a los papás a afrontar ese tipo de situaciones difíciles y estresantes para el adolescente. Así es. Y tú, Juan Carlos, como especialista, por ejemplo, ¿qué le dirías a todas las mamás que nos ven y que tienen hijas adolescentes y que saben que están en ese proceso de cambio y que es muy probable de que lo hagan, porque tú sabes, esa edad empieza todo el coqueteo y todo lo demás? ¿Qué tips le darías tú de actitud frente a la hija contra esas actitudes rebeldes que tiene? Primero tiene que ser un papá que sea un papá preguntable.
que el niño o el adolescente tenga la sensación de que si le pregunto no se va a alarmar o se va a enfurecer conmigo. Tiene que ser un papá que lea mucho, que le guste investigar acerca del tema. El tema de la sexualidad es tan amplio que es necesario indagar sobre temas específicos, revisar algunos libros, bibliografía en internet, conversar incluso de la propia experiencia de los papás, porque todos hemos pasado por esa etapa. Entonces la mamá o el papá es la más indicada para conversar de estos temas, porque va a ser la mejor orientación que puedan recibir los adolescentes. Y un mensaje a las hermanas mayores, ¿qué tendrías que decirles? Las hermanas mayores muchas veces influyen, es un papel muy dentro importante. De nuestra sociedad, las hermanas mayores o hermanos mayores pasan a tomar el rol del papá o la mamá. Entonces es lo mismo, orientar de acuerdo a la experiencia, a acceder a los temas, que es importante. Si yo no le doy la capacidad de acceder al tema, ese tema nunca se va a tocar en casa. Entonces es necesario que se pueda tocar, que se hable de sexo como algo normal y natural, y que empiece de repente también a facilitarse experiencias o en el plano del enamoramiento. Juan Carlos, ¿tú crees que en la actualidad, en la sociedad peruana, que tú sabes que es casi 100% machista, se puede hablar de sexo abiertamente? Yo creo que sí, que sí, porque aparentemente todo el mundo toca el tema del sexo, pero si vamos a la realidad, que es lo que a veces me toca vivir dentro de consulta, por ejemplo, es un tema difícil. Los papás dicen, no, que todo el mundo hable de sexo, pero en mi casa hay que respetarlo porque no, de repente se les vuela la cabeza, de repente se adelantan en el tema. O el papá se lava las manos, no, ese es chamba de la madre. Sí. Que ella se encargue, Sí, que le hable a sus hijos, yo le hablo a mi hijo. Exacto, entonces sobre todo, no, o sea, se tiene el estigma de que con la niña habla la mamá y con el niño el papá. Entonces tiene que ser de ambas partes, porque la chica tiene que conocer cómo reacciona de repente un hombre cuando quiere enamorarla, cuando quiere acecharla, cuando de repente ya que tiene intenciones sexuales con ella, y eso el papá con la propia experiencia lo va a saber explicar, ¿no? Y prevenir un poco también a la chica. ¿Y tú crees realmente que la opinión del papá sea realmente objetiva? Porque no se puede ser como que juez y parte. O sea, el papá realmente se va a ligar de la hijita, de mi princesita, de hablarle de sexo abiertamente, o cómo opinan los hombres realmente. Lo que pasa es que cuando el hombre entra en el rol del papá, sí entra con el tema de la protección, y en ese tema de protección hace que su rol de papá predomine al tema del hombre. Entonces definitivamente él va a darle todos los cuidados. Es por eso que vemos muchos papás celosos que andan ahí con las hijas cuando son adolescentes, que andan atrás de ellas. Porque ya ven que los chicos empiezan a rondar la casa, están por ahí no cerca. No está primando la sensación de ser hombre, sino está primando el tema paternal ahí ya. Definitivamente hay que buscar el equilibrio entre padre y amigo para tratar estos temas. Yo creo que de amigo no tanto, porque el papá tiene que ser fregado, poner ¿Incluso reglas. en esos temas? Sí, exacto, tiene que poner límites también. ¿Y por qué en esos temas? Por ejemplo, pues si la chica quiere irse a la discoteca o a una fiesta y le dicen llegas a las 10 y la chica llegó a las 12, eso depende de una regla que tiene que saberla poner el papá. Así es, ya lo escucharon, mamita, ya el especialista, nuestro querido psicólogo Juan Carlos Torres, ya lo dijo absolutamente todo. Juan Carlos, ¿algo más que agregar? Simplemente que conversen de sexo, es súper interesante el tema, da para muchas horas dentro de la casa, y denles el tiempo necesario a sus hijos, que es importante para que no lo hagan en la calle. Así es, incluirlo dentro de un tema en las comidas, en el almuerzo, que ya deje de ser tabú, porque es momento de hablarlo de manera libre. Muchas gracias, Juan Carlos, como siempre un placer tenerte aquí, pero ahora nos vamos brevemente a una pequeña pausa comercial y venimos con más, no se muevan.